poderosa que la Biblia en Dios les bendiga a todos. Gracias por unirse una vez más a este seminario virtual. Estamos casi terminando nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a analizar los capítulos 18 y 19. Antes de continuar, quiero asegurarme de que ustedes escuchan correctamente mi voz y de ese modo descartar cualquier problema técnico en la plataforma o mis equipos. Les pido a todos, por favor, que abran la aplicación en sus dispositivos y completen el breve sondeo que estará en sus pantallas por 1 minuto. Es importante que todos participen para poder continuar con el estudio de hoy. Gracias por seguir apoyando esta iniciativa. Estamos preparando nuevos contenidos para conectarnos a partir del sábado. Escucharán otras voces y otros temas. Bien, por primera vez veo un sondeo donde el 100% de los participantes se integran. Y qué bueno que todos coinciden en que escuchan al moderador. De modo que podemos continuar con nuestro estudio. Notan que hoy estoy utilizando el modelo que había dejado atrás porque algún participante me pidió que así lo hiciera. Me dijo que le gustaba más este formato y por eso he vuelto a utilizarlo. Estaba utilizando solamente la lectura de la palabra en línea, pero por falta de tiempo. Se me complica a veces terminar a tiempo los estudios para poder hacer una presentación. Entonces, el contenido que tenemos hoy es este. La caída de Babilonia, capítulo 18. En el capítulo 19 tenemos alabanzas en el cielo, la cena de las bodas del Cordero y magnífico, el jinete del caballo blanco. Ese es el contenido que hemos preparado para hoy. Así que iniciemos de inmediato, no sin antes recordar a todos ustedes que pueden pedir la participación cuando deseen, tocando la mano que está en la parte superior derecha de sus pantallas. Cuando se le ceda la oportunidad, recuerden habilitar sus micrófonos para que puedan hablar a toda la audiencia. Es importante que mantengan la aplicación abierta. Muchas veces los participantes piden la palabra, pero no tienen la aplicación abierta, lo que implica una pérdida de tiempo cuando tienen que abrir la aplicación para luego activar el micrófono. Así que si quieren descargar el contenido de esta presentación, pueden hacerlo también tocando en la parte superior derecha de sus pantallas el icono con el documento. Ok, capítulo 18, la caída de Babilonia. Versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Vamos a identificar a este ángel. Hay muchos que quieren ver aquí a Cristo y yo descarto esa posición. De hecho, he dicho anteriormente que aquí a Cristo no se le presenta como un ángel cualquiera. Hemos visto a Cristo en Apocalipsis como el Cordero de Dios, como el Rey, y las palabras de este ángel para muchos representan a Jesús por el hecho de que la Biblia dice que cuando Él descendía del cielo, iluminó, alumbró con su gloria toda la tierra. Sin embargo, no es la primera vez que esto sucede. Hemos visto hechos, acontecimientos de carácter similar, donde ángeles son portadores de la gloria de Dios y la transmiten a la tierra y a toda la creación.
De modo que no necesariamente tenemos que ver aquí a Jesús. Estamos frente a un ángel poderoso y que está lleno de la gloria de Dios, que desciende a la tierra y a partir del versículo 2 se muestra el mensaje que éste trae. Versículo 2 dice, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El versículo 2 está anunciando la destrucción de la gran ciudad. Recuerden ya que en el capítulo 17 anterior, el último que estudiamos anoche, vimos la condenación a la gran ramera y la Biblia identifica a la gran ramera con la gran Babilonia. Le concede este título. De modo que aquí quiero resaltar algunos aspectos. Primero, se está anunciando la destrucción definitiva de la Gran Babilonia, cosa que también vimos ayer. Pero aquí ustedes van a notar que muchos de los aspectos de esta historia les parecen familiares, como que les suena. Y esto porque ya en el Antiguo Testamento se habían emitido, Dios había decretado una profecía de carácter similar contra Babilonia, la que oprimió al pueblo de Israel. Y a la luz del Nuevo Testamento entendemos que esta profecía que anunciaba la destrucción de este imperio se da precisamente porque este pueblo que Dios levanta para castigar a su pueblo cometió exceso en el hecho. De modo que Dios decreta un castigo y un juicio. Y muchas de las profecías que contiene Isaías y el mismo Jeremías no son familiares. Entonces, aquí también se está anunciando la destrucción, pero de la gran Babilonia. Y yo quiero primero consultar algunos versículos del Antiguo Testamento porque quiero que quede claro lo siguiente. ¿Cuál es la gran Babilonia? Ya se ha argumentado aquí, algunos han propuesto a un sistema religioso, aunque ya vimos en el falso profeta a un líder religioso. Y yo también abrí la posibilidad de que se entienda la Gran Babilonia como la sede del anticristo. Entonces, hay muchos que creen que debería tomarse solo en sentido simbólico esta profecía, pero obviamente el texto sugiere que su contenido ha de tener una implicación literal. Tal vez esa Babilonia, como dije, que es la sede del anticristo, pudiera ser, como proponen algunos, a la Roma actual, porque hay quienes se encuentran en la Roma papal la herencia de la antigua Babilonia, el Vaticano, como la sede mundial del anticristo. Otros se inclinan a pensar que esta gran Babilonia, esta sede del anticristo, pudiera estar en otro lugar de Medio Oriente, por ejemplo, tal vez en Turquía. Y hay quienes optan por asignar la misma ubicación geográfica que tuvo Babilonia en los tiempos antiguos a la sede del anticristo. De modo que si se adopta esta postura, esa Babilonia sería la actual Irak, que es la nación que ocupa el territorio hoy de Mesopotamia, comprendido entre los ríos Tigris y Éufrates. Vamos a considerar algunos versículos porque yo quiero que ustedes vean que la profecía que Dios da en el Antiguo Testamento respecto a la Gran Babilonia parece tener una implicación también escatológica, porque el alcance que se anuncia, el alcance del juicio que se anuncia, parece ir más allá de lo que realmente conocemos a la luz de la historia y sabemos que sucedió. Y van a entender ahora a qué me refiero y por qué lo digo. Por ejemplo, vamos a leer Isaías 13:20. Presten atención a Isaías 13:20. Dice el versículo, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Vamos a leer Isaías 47:1, porque yo quiero que ustedes entiendan el alcance de la profecía que se da en el Antiguo Testamento, que bien es una profecía de carácter histórico,
parece tener también una doble implicación y trascender hacia lo escatológico. Versículo 1, Isaías 47. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia, siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Y yo quiero que ustedes vean ahora a Jeremías. Vamos a ver a Jeremías 50, versículo 39. Dice lo siguiente: por tanto, allí morarán, refiriéndose también a Babilonia, la histórica, fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Y así en toda la Biblia encontramos profecías referentes a Babilonia. Por ejemplo, Jeremías 51 también anuncia juicios contra la Gran Babilonia que parecen no haber tenido un cumplimiento a la luz de la historia. Entonces, en el versículo 2 se está anunciando la caída de la Gran Babilonia y dice ese versículo que ella se ha convertido en, tal y como ustedes pueden leer en su pantalla, si amplían tocando con los dos dedos, en habitación de demonios, pero también en guarida de todo espíritu inmundo. Esto porque los judíos pensaban, tenían esa creencia de que los demonios se alojaban en lugares, bueno, Jesús cuando habla del espíritu inmundo que sale del hombre, dice que da a entender que esos espíritus se alojan en lugares secos y áridos. Entonces, tomando esta imagen de la morada de los espíritus, se anuncia la destrucción y la caída rotunda y total de la Gran Babilonia que ya identificamos en el capítulo anterior. Entonces, el versículo 3 amplía los detalles. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Vamos a analizar este versículo, porque si vamos otra vez al Antiguo Testamento, vamos a encontrar una profecía de carácter similar, pero me voy a quedar aquí por ahora porque quiero mostrarles algo. Esta nación es la que ha promovido toda la inmoralidad y prácticas paganas e inmundas durante el periodo de la gran tribulación. De modo que en este versículo, además de anunciar su juicio, en el versículo 3, además de anunciar, en el versículo 2 se anuncia su caída. Ahora el versículo 3 extiende las razones, amplía con detalle las razones por las que esta nación es sometida a juicio. Y yo quiero que ustedes presten atención porque en breve voy a hablar un poco sobre eso. En la última parte del versículo 3 que dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Subraye mercaderes y leamos el 4. Y oí otra voz del cielo. Fíjense que otra voz distinta a la del primer ángel que descendió y alumbró toda la tierra. Dice ese versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esto es muy similar a lo que anunció Jeremías 51:7. Dice Jeremías 51:7, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Entonces, en este versículo, el 4, se extiende la invitación a todos los santos a que salgan de la ciudad, porque ella será destruida. Independientemente al modo que usted se adhiera para interpretar esta profecía, sea que vea a Babilonia de manera simbólica, entonces en este caso la exhortación implicaría dejar atrás las prácticas del paganismo
que promueve Babilonia, pero por otro lado, si ve a Babilonia como la sede del anticristo literal, esto implica, este versículo implica un llamado a todos los santos para que abandonen pronto la ciudad, porque ella será destruida y lo que se ha decretado es destrucción total sobre esa ciudad, de modo que nadie podrá sobrevivir, nadie que se encuentre allí. Recuerden que estamos refiriéndonos ya a los últimos eventos de el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué sucederá esto a la gran Babilonia? El versículo 15 da la razón y de manera muy llana y sencilla dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus males. ¿Por qué ahorita comparé a esta Babilonia con la del Antiguo Testamento y leí algunos versículos de las profecías a la Babilonia terrenal de aquellos tiempos? Pues porque obviamente, como sugieren los versículos, la profecía implicaba una destrucción total, pero también la profecía implicaba que la ciudad nunca más se levantaría. Y a la luz de la historia pareciera que esta profecía no ha tenido un cumplimiento, por lo que entendemos que el momento en que Dios destruirá por completo y de manera definitiva para que nunca más se levante a esta Babilonia la Grande, y esa es la razón por la que muchos optan por entender al actual Irak, es una postura de tantas, esa es la razón, porque hay profecías que ya habían anunciado su destrucción total y en el versículo 5 la Biblia habla de que ella ha promovido el pecado y eso es lo que hará durante el periodo de la gran tribulación, porque ya vimos que ella se representa como una gran ramera que viene cabalgando sobre la bestia de 7 cabezas. Esa gran ramera representa un sistema, pudiera ser también religioso o, como ya he dicho en repetidas ocasiones, la sede del anticristo. Lo cierto es que ella cede su poder y su autoridad al anticristo junto a los 10 cuernos que representan a los 10 reyes de esa generación, de esa época, y está promoviendo un ambiente espiritual adverso al propósito y a la voluntad de Dios. Ahora bien, en el versículo 6 vemos la dimensión del castigo. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Y yo quiero, les dije hace un momento que subrayen en el versículo 3 el término mercaderes. Y también ustedes van a ver qué instrumento utiliza Dios para destruir a la gran ramera. Esto es algo que a mí me impactó y me llamó mucho la atención y que de hecho ya lo vimos en el capítulo 17, pero hoy lo voy a recordar porque sé que quizás alguno no puede recordarlo. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, cuanto ella, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Antes de leer el versículo 8, yo quiero volver al Antiguo Testamento, porque es que hay muchos elementos de esta profecía que coinciden con la que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento. Y voy a ir a Isaías 13 para leer los versículos 8 y 9. Así que preste usted atención a lo que voy a leer ahora. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apodarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí viene el día terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer a sus pescadores. Ahora bien, aquí en el versículo 7, la Biblia está anunciando que en un mismo día, dice el versículo 7, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto.
no soy viuda y no veré llanto. Pero el versículo 8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Y esto también lo profetizó. Una profecía similar encontramos en el Antiguo Testamento, donde la Gran Babilonia dice, una mujer que le representa, no soy viuda, ni lo voy a decir con un término más llano y moderno, no soy viuda, ni he perdido a mis hijos. Y el profeta le anuncia, pues en un mismo día quedarás viuda y perderás a tus hijos. Y aquí lo que más teme llegará el mismo día. Dice el versículo 8, repito, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios que la juzga. Entonces, aquí se están anunciando terremotos, incendios, truenos, etcétera, para poder derramar los juicios sobre esta gran ramera. Vamos a leer el versículo 9. Esta imagen, ahora sí, pueden comprender más o menos, tener una idea de qué fue lo que vio el apóstol Juan. Esta imagen representa la gran ramera que cabalga sobre la bestia de 7 cabezas. Dice los versículos 9 al 11. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Eso también hay que subrayarlo porque más adelante me referiré a ese versículo. Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia la fuerte, porque en una hora, fíjese que el versículo, voy atrás, 8, había profetizado que en un solo día vendrán sus plagas, en un solo día. Pero el versículo 10 es más específico y aclara que dentro del día no serán necesarias todas las horas para cumplir tan crueles o tan, bueno, vamos a llamarle tan justos juicios divinos. El versículo 10 dice que en una hora vino tu juicio, lo que sugiere una acción tal vez militar repentina, como veremos a continuación. No desesperéis. Y los mercaderes de la tierra, vean otra vez el concepto que les dije que subrayen en el versículo de la pantalla anterior, en el versículo 3, este que está aquí. Vean ahora cómo aparece este concepto. Y los mercaderes de la tierra lloran, escuche bien, lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Ok, yo quiero, antes de continuar, regresar al capítulo 17 para recordar algo del estudio de ayer. Capítulo 17, el versículo 16. Lea conmigo. Capítulo 17, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Por qué leo estos o este versículo del capítulo anterior? Porque aquí se está anunciando un juicio severo sobre la Gran Babilonia, pero el capítulo 17 ya nos reveló cuál sería el instrumento que Dios utilizaría para derramar los juicios sobre la Gran Babilonia. Fíjense que aquí en el versículo 11 se habla de lloro, se habla de lamento. Entonces, yo pregunto, ¿quiénes lloran? No son los 10 reyes. ¿Por qué no son los 10 reyes? Porque de hecho, en el capítulo anterior, lo que enseña la Biblia es que esos 10 reyes que también trabajan en un mismo propósito con el anticristo, que eso lo analizamos ayer, aborrecen a la ramera, la dejan desolada y desnuda y devoran
sus carnes. Y, ojo, la queman con fuego. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se anuncia el juicio contra esta gran ciudad, si se quiere interpretar de ese modo, y el instrumento que se utiliza es precisamente la coalición de naciones que está a merced del gobierno del anticristo. El capítulo 17 dejó claro que ellos son los que emprenden una acción militar contra la gran ramera para destruirla. Están hartos de las manipulaciones de esta ramera y quieren terminar su propósito de inmediato. Entonces, vuelvo y pregunto, los que lloran en el versículo 11, ¿quiénes son? Aquí sí recordamos el concepto de mercaderes. Son, obviamente, todas las naciones que habían hasta ese momento establecido acuerdos comerciales con la gran ramera, con la gran Babilonia, y se estaban de algún modo beneficiando de esos acuerdos comerciales. Este hecho, este acontecimiento que se anuncia en estos versículos están anunciando estragos en la economía. Y esa es la razón por la que muchas naciones, y no las 10 que representan el gobierno del anticristo, las mismas de los 10 dedos de la estatua de Daniel, las mismas de los 10 cuernos de la gran bestia espantosa y terrible que vio Daniel, es la misma de la bestia ahora de Apocalipsis. No son esas las naciones, son otras naciones que han mantenido acuerdo comercial o acuerdos comerciales con esta gran ciudad y que han visto afectados sus intereses, pero también este juicio ha provocado un colapso en la economía mundial, estragos a nivel mundial. Ahora bien, versículos 12 al 15. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallará. Entonces, veamos lo siguiente. Aquí la Biblia está detallando todo el catálogo de productos que proveía esta gran ciudad, y por esa razón yo me acojo a esta interpretación, la Babilonia como una ciudad, como sede del gobierno del anticristo. Estos productos se pueden clasificar de la siguiente manera. Primero, piedras preciosas. La Biblia menciona oro, plata y perlas. Luego, tejidos finos. La Biblia menciona lino de púrpura, seda, escarlata. Decoración como madera olorosa, madera preciosa, marfil, hierro, cobre, mármol, etcétera. Podemos ver aquí también alimentos, vino, aceite, flor de harina, trigo, y también animales, bestias, ovejos, caballos, carros, etcétera. Entonces, el versículo 15 dice: los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, y subrayo, llorando y lamentando. Y ahora sí se entiende la primera parte de esta profecía. Vamos a pasar al versículo 16, que continúa todavía añadiendo detalles a la profecía que anuncia la destrucción total de la gran Babilonia. Les recuerdo que en cualquier momento usted puede pedir la oportunidad tocando la mano que aparece en la parte superior derecha de su pantalla. 9 al 11. Perdón, 16 al 18. Ya leímos los anteriores. 16 al 18. Y diciendo, esta es la continuación. Fíjense que aquí
los mercaderes y las naciones que comercializaban con la Gran Babilonia están llorando y se están lamentando, pero de lejos, no se acercan. Y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora, recuerden el juicio que anunciaba primero en un día y luego especificó que sería en una hora, han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y el 18 dice, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Aquí se paran de lejos, obviamente, todos los que eh, tenían contacto con la ciudad, los barcos que llegaban a sus puertos para ser provistos de todas estas, valga la redundancia, provisiones que ya mencionamos anteriormente. El juicio es tan grande, pero tan grande que dice el versículo 18 que el humo de su incendio era visto aún de lejos. Yo quiero ahora analizar el versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos, escuchen esto, todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Y ya acabo de decir que eran las naves que estaban dispuestas para facilitar el comercio desde y hasta esta ciudad. De modo que este juicio viene a tener un cumplimiento total y cabal y a dejar en ruinas la gran ciudad. Lo interesante es, como ya dije hace un momento, el conocer el medio. Llama la atención el medio que Dios utiliza para castigar, para destruir a esta gran ciudad, a los 10 reyes que forman una coalición a favor del anticristo. Versículo 20 dice, alégrate sobre ella, cielos, y vosotros, santos, apóstoles y profetas. Lean esta última parte conmigo, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Cuando leemos este versículo, no sé a ustedes, pero a mí me recuerda que los mártires imploraban justicia. Los mártires clamaban al Señor por justicia. Y ahora el versículo 20 les invita a celebrar porque Dios ha hecho justicia, aplicando juicios severos sobre la gran Babilonia. Versículo 21. Estamos casi terminando la primera sección. Vaya tocando la mano que aparece en la parte superior derecha de sus pantallas. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino. Escuche esto. Y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Este versículo es la razón por la que, o el motivo que nos lleva a pensar que las profecías del Antiguo Testamento, si bien es cierto que anunciaban una destrucción sobre la Babilonia del momento, también tienen un alcance escatológico, porque este versículo deja claramente que la destrucción sería total, de modo que nadie podría volver a edificar en la ciudad. 22 y 23 dicen, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Presta atención a la severidad del juicio. Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y vuelvo a enfatizar
la expresión nunca más. 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Este versículo eh, sugiere lo siguiente. Aquí la Biblia habla de la sangre de los profetas y de los santos que se ha derramado sobre la tierra. La Biblia habla que le atribuye a ella la responsabilidad de haber quitado la vida a todos los que han sido muertos en la tierra. Y se refiere aquí a los santos, a los que sirven al Señor. Aunque pudiéramos entender también que esto abarca, incluye a los de la gran tribulación que padecieron y cayeron víctimas de la persecución de la gran ramera y a los profetas. Recuerden también que los dos testigos mueren durante el periodo de la gran tribulación y Dios posteriormente los resucita y los lleva de inmediato al cielo, siendo esto motivo de espanto y de confusión en toda la tierra que presencia el hecho, porque es transmitido probablemente por todos los canales y medios de comunicación que el mundo conoce hasta la fecha. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que esta gran ramera cae y que es una gran ramera que era aborrecida aún por sus antiguos aliados. Usted preguntará, ¿a qué te refieres cuando hablas de los antiguos aliados? Bueno, a los 10 cuernos, a los 10 reyes, a la coalición de naciones, a la liga de naciones que rige el imperio del anticristo. Ellos eran los aliados de la gran ramera y ahora la Biblia los presenta como los responsables de destruir por completo esta ciudad. Vamos ahora a conceder algunas oportunidades a quienes en este momento toquen la mano que aparece en la parte superior derecha de sus pantallas. Les voy a pedir que, mientras tanto, completen, participen del sondeo que aparece en sus pantallas. ¿Quiénes son los reyes que lloran y lamentan la destrucción de la gran ramera? Los 10 reyes representados en los 10 cuernos de la bestia, las naciones que se beneficiaban del comercio con ella o el dragón. Tendrán un minuto para elegir una opción. Restan 30 segundos. Solo el 38% ha votado. Recuerde que puede pedir la oportunidad en este momento antes de que iniciemos con el próximo capítulo. Capítulo 19, que tiene temas interesantes y hermosos. En este momento procedo a cerrar la encuesta y a compartir el resultado con ustedes. Ante la pregunta, ¿quiénes son los reyes que lloran y lamentan la destrucción de la gran ciudad? 23% dice los 10 reyes representados en los 10 cuernos de la bestia. 77% dice las naciones que se beneficiaban del comercio con ella. 0% dice el dragón. Recuerden que una regla de la comunicación enseña que cuando el mensaje no llega, el problema es del emisor. Entonces tendré yo que buscar la manera de mejorar el modo de transmitir mis ideas. Pero hace unos minutos dije que los 10 reyes no son los que lloran por la destrucción de la gran ciudad, porque en el capítulo anterior, y voy a volver otra vez al capítulo 17, versículo 16, porque quiero que esto quede claro. Voy a ocultar este resultado para que puedan leer conmigo lo que dice el versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes,
y la quemarán con fuego. De modo que ellos no pueden ser los que lloran y se lamentan por el juicio que se ha derramado sobre esta gran ciudad. Vamos a, vamos a continuar. Si alguien quiere la oportunidad, este es el momento. Vamos a dejar al reverendo José Manuel de la Rosa. Adelante. Muy bien, Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos los que conectan, escuchando esta hermosa palabra, muy interesante. Importante, quiero referirme en este caso a las personas que han muerto durante toda la historia por causa del Evangelio. Y muchos de ellos han sido muertos por el sistema religioso. Por ejemplo, el caso de la famosa Santa Inquisición, donde muchísimos creyentes murieron a nombre o en nombre de la iglesia. Todos esos creyentes son de los que van a aparecer y son de los que van a estar reclamando que se haga justicia, porque las almas de ellos murieron, su sangre fue derramada. Sin embargo, aparentemente como que no apareció ninguna venganza por causa de que su sangre fue derramada en la tierra. Ahora, ya con estos juicios que se están hablando aquí, ahora entendemos bien claro que aunque pasó un largo tiempo para que fueran vengadas su sangre, pero sí serán vengadas, y por eso es la caída de la Gran Babilonia, que entiendo que no es más que ese sistema religioso que ha estado imperando a través de los años. Dios le bendiga y buenas noches. Dios bendiga al pastor, mi suegro, el reverendo José Manuel de la Rosa Rosado. Él está en su casa escuchando también este estudio y compartiendo con nosotros su conocimiento, mientras yo estoy en la mía con mi amada esposa y mis hijos, con la hija del reverendo. Aleluya. Vamos a continuar con el capítulo 19. Vamos a continuar con el capítulo 19. Antes, nuestro hermano Wilfredo Román. Adelante. Sí, yo levanté. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Era atención a esta severidad de juicios que están destinados para esta ciudad que se denomina Babilonia. En días pasados se había hablado con relación a la ciudad en donde se estacionará, diríamos, o de donde el anticristo dirigirá sus funciones. Y entre esas ciudades, como no había una en específico, se mencionó también a la ciudad santa. Y es aquí, por cierto, en donde en esta profecía se tiene entonces por seguro, por la severidad del juicio, de que no puede ser jamás en la ciudad santa, aunque en el principio de su gobierno, por el tratado que hace con Israel, inicia, por ejemplo, su gobierno, pero después entonces ya no puede seguir ahí. ¿Por qué? Porque este juicio viene, fíjense, a destruir de una vez y por todas. O sea, eso es como para borrarlo de la mente de la humanidad, la ciudad de Babilonia, o sea, el lugar que se ha presentado como desde donde el anticristo estará gobernando. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Wilfredo Román. Válida y pertinente la aclaración. Pertinente porque esta ciudad, obviamente, como ya anuncian los juicios, será destruida. Por tanto, no puede ser la Jerusalén que conocemos. Entonces, vamos a continuar con el capítulo 19.
En cualquier momento usted puede pedir la participación y se le concederá. Capítulo 19. Quiero aclarar primero que después de ver los juicios que se derraman sobre la Gran Babilonia, cualquiera se preguntaría, ¿terminó ya todo aquí? Pues no, todavía restan otros juicios por derramarse. Recuerden que todavía está en pie el ministerio del anticristo, todavía gobierna la coalición de 10 naciones y el dragón también está ejerciendo un liderazgo espiritual diabólico en el mundo, por lo que entendemos que todavía resta un castigo mayor. Me reporta una participante que no escuchó lo que dijo el hermano Wilfredo Román. No escuchó lo que dijo el hermano Wilfredo Román. Wilfredo Román hizo la aclaración de que esta ciudad no puede ser Jerusalén porque será destruida por completo y que aunque la sede del anticristo en principio se instale allí, posteriormente ha de ser trasladada a otro lugar porque sobre ella se derramarán juicios severos que marcarán toda su historia. Quiere decir que no existirá más la Gran Babilonia. Reverendo José Manuel de la Rosa, adelante. Si quiero corroborar con lo que decía el hermano Wilfredo Román, que Dios lo bendiga. Dios te bendiga a ti, Ale, Dios bendiga a mi hija que está por ahí también. Quiero corroborar con lo que dijo el hermano Román. Realmente el caso del pueblo de Israel es porque hay un pacto y todo esto es consecuencia de que el pueblo de Israel no ha recibido al Mesías. Ellos han estado dando vueltas, si pudiéramos decirlo de esa manera, pero ellos, el Mesías prometido desde allá, del Antiguo Testamento, bien lejos, ellos no lo han recibido. Y toda esa consecuencia, entonces, ahora va a venir un falso Mesías que lo vas a engañar, porque es que ellos están esperándolo. Entonces, cumplimiento, lo que va a ocurrir es que va a venir el cumplimiento para ellos de lo que ellos están esperando. Pero lamentablemente es un engañador y este engañador va a ser pacto con ellos por un tiempo determinado. Recuerda, la mitad de lo que es la gran tribulación, el pacto será quebrado. Ahí es que entonces entra lo que dice el hermano Román. Ahí es que al quebrar el pacto, él va a tener que trasladar su sede para otro lado. Y entonces se va a cumplir exactamente lo que estamos estudiando en este momento. Dios le bendiga. Gracias. Amén. Gracias al pastor reverendo José Manuel de la Rosa por la aclaración. Capítulo 19. Decía antes de iniciar la lectura del primer versículo que hasta aquí hemos visto escenario de juicios. Tenemos de hecho varios días estudiando juicios, pero ahora vamos a ver escenas que describen el triunfo de Cristo. Y vamos a ver a Cristo también y la modalidad que adopta para regresar a la tierra. Versículo 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Subraye ese aleluya porque tengo que hacer un comentario más adelante sobre eso. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Entonces, como dije, después de estos juicios, hay un cambio. Cuando la Biblia, cuando el apóstol dice después de esto, es porque va a introducir un tema diferente en la revelación. Esto lo hace en al menos 5 ocasiones durante toda la revelación que escribe. Después de esto, o sea, después de las revelaciones que acabamos de ver y de incluso de la última, el juicio sobre la Gran Babilonia, el apóstol escucha una gran multitud y entendemos aquí que obviamente se encuentran entre esta multitud las huestes celestiales, todas adorando y glorificando a Cristo. Y también, ¿por qué no?, los redimidos.
las huestes celestiales que decían aleluya, subrayese aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Se está anticipadamente celebrando la victoria. El versículo 2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y aquí sí quiero volver. Ustedes ya son expertos en Apocalipsis. Entonces van a recordar Apocalipsis 6:10. Escucha lo que dice. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Noten cómo en el capítulo 6 se implora, como ya dije anteriormente, se implora la venganza, se implora del Señor la venganza. Y el versículo 2 es la respuesta a esta petición, porque dice al final del versículo que el Señor ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. El reverendo José Manuel se refirió a esto. Versículo 3, otra vez dijeron, aleluya, y subraya ese otro aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y este humo es una manera simbólica de decir que su destrucción durará para siempre y que nunca más se levantará la gran ciudad. ¿Por qué pido que subraye los aleluyas? Porque el que vimos en el primer versículo y ahora el del versículo 3, junto a dos aleluyas que están en el otro aleluya está en el versículo 4, otro aleluya, y en el versículo 6 hay otro aleluya. Le pedí que lo subrayen por la siguiente razón. Cuando yo estaba estudiando este capítulo, me sorprendió lo siguiente. Yo busqué en toda la Biblia las veces que se utiliza esta palabra para adorar a Dios. Y me llamó la atención que en el Antiguo Testamento se utiliza aproximadamente 4 veces esta palabra. Realmente no lo había imaginado. Pero en el Nuevo Testamento es aquí única y exclusivamente donde se utiliza esta palabra. Por lo menos yo, que utilicé herramientas modernas y algunas herramientas tecnológicas y software para buscar la palabra en toda la Biblia, no la encontré en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Si alguno en algún momento la encuentra, les agradecería que me escriba y me facilite la cita. Pero yo solo encontré aleluya en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí está unido a que hay una adoración que incluye también a seres celestiales, a huestes espirituales, nos da una idea de la reverencia y de la magnitud de esta adoración, de lo sublime de la adoración, quiero decir, de lo sublime de este momento, donde se está adorando a Dios y dando gracias por haber vengado la sangre de los justos. 4-8. Y los 24 ancianos y los seres vivientes que ya vimos en una visión anterior postrarse delante del trono, quitar la corona que llevaban puesta sobre sus cabezas y tirarla delante del trono para reconocer que el único rey soberano es el Señor. Esos 24 ancianos otra vez se postran en tierra y adoran a Dios que estaba sentado en el trono. Fíjense que Dios aparece sentado siempre en su trono. Y de hecho, cuando Cristo aparece a tomar el rollo que estaba sellado con 7 sellos, Dios estaba en el trono. Y Jesús se acerca al trono para tomar de la mano de Dios este rollo, que es el título de propiedad, su herencia, que le otorga la calidad de rey del universo.
y decían amén y aleluya. Y salió del trono una voz que decía, otra voz, escuchen, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que teméis, así pequeños como grandes. Y oíd como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz grandes, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Prestemos atención al 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Me parece que es la primera vez en Apocalipsis, que me parece a mí que es la primera vez que se mencionan las bodas del Cordero en el versículo 7. A continuación veremos en qué consiste la boda del Cordero, en qué consiste la boda de las cenas del Cordero. Vamos a ver. Pero quiero leer el versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, anote, lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, la Biblia interpretando para que no haya lugar a malas o falsas interpretaciones, el lino fino es las acciones justas de los santos. De modo que estas vestiduras, el propio texto sugiere que deben ser interpretadas en sentido simbólico, porque dice que el lino fino representa las acciones justas de los santos. De modo que aquí se está describiendo la característica principal y esencial que ha de tener la iglesia que espera la venida del Señor: pureza y santidad. Pureza y santidad. Antes de pasar al versículo 9, si usted quiere, le puedo otorgar una oportunidad para que se exprese mientras completan el sondeo que aparece en sus pantallas. ¿Qué celebrará la iglesia? Bueno, la pregunta sería, disculpen, ¿qué fiesta simboliza la unión eterna entre Cristo y la iglesia? Y las opciones son las tres últimas: el milenio, la cena de las bodas del Cordero o ninguna de las anteriores. ¿Cuál de esas fiestas simboliza la unión eterna entre Cristo y la iglesia? Tienen 1 minuto y restan 30 segundos. 46% ha votado. Es importante que todos participen. Eso nos permite saber si estamos orientando correctamente este estudio o si necesitamos enfatizar algún punto específico. De lo que responda la mayoría nos dice cómo se está recibiendo el mensaje que estamos transmitiendo a través de este medio. Participen para poder continuar. Cierro el sondeo. 75% votó. Y el 96%, bueno, voy a asumir el 100% porque hay un error. Lo que parece ser una pregunta al principio, una opción al principio, esa es la pregunta: ¿qué fiesta simboliza la unión eterna entre Cristo y la iglesia? Por lo que asumo que todos seleccionaron la cena de las bodas del Cordero. Esa es la fiesta que simboliza la unión eterna entre Cristo y la iglesia, como veremos más adelante. Este es el momento de pedir la participación, porque vamos a leer a continuación los versículos que se refieren a la cena de las bodas del Cordero. Bien, continuamos. Versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí hay una metáfora que representa la relación eterna de Dios con su pueblo. Es la de la cena de las bodas del Cordero. Y para poder ampliar estos detalles y que se entienda cabalmente el significado de este texto, quiero citar algunos versículos del Antiguo Testamento.
quiero que usted preste atención, por favor. Voy a iniciar con Isaías 54, versículos 4 al 5. Presta atención a lo que dice el profeta. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque, escucha esto, tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Fíjense cómo aquí se representa esta unión entre Dios y su pueblo, utilizando la figura del marido. Pero yo quiero ahora ir a Oseas 2 para poder ampliar estos detalles. Versículos 18 y 19. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Esta es una referencia a esta boda que estamos estudiando en el Antiguo Testamento, para el que no encontraba evidencia de esta fiesta en otro texto de la Biblia. En el Antiguo Testamento dice el versículo 9, y te deposaré conmigo para siempre. Te deposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Mateo 2, 19. Es importante que usted tome nota porque esto quedará y podrá enseñarlo más adelante. Pero después de muerto Herodes, aquí un ángel se apareció en sueños a José en Egipto. Bueno, este no es el versículo, es Mateo 22, 1 al 14. Esa es la parábola que ya ustedes conocen de la fiesta. Y vamos a leer por último Efesios 5. Efesios 5 para continuar. Versículos 25 y 32. Dice el 25. Miren esta figura, esta analogía. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por sí misma. Y el versículo 32 añade, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, haciendo una analogía. De modo que esta manera de representar la unidad entre Cristo y la iglesia no es nueva y no es la primera vez que se ve en la Biblia. En el Antiguo Testamento hay referencia a este modo de interpretar esta relación. Y Dios, de hecho, se ha valido de otros profetas para anunciar al pueblo su condición como esposa de Dios. Recuerden al profeta llamado a casarse con una mujer adúltera para representar de este modo al Dios soberano que busca mantener la relación con su pueblo y a esta que le daba la espalda a Dios. Entonces, aquí se está consumando este amor, se está consumando esta relación. Y como ya dije, esto es una representación simbólica del matrimonio eterno. Ahora, la fiesta será literal. Yo imagino que la fiesta será literal, que celebraremos la salvación y que a esa celebración de la salvación es que se llama la cena de las bodas del Cordero. Y por eso se utilizan estas imágenes que ven en sus pantallas para referirse a esta fiesta tan sublime y tan maravillosa. El versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Recuerden que el versículo 9 ya dijo que un ángel era el que estaba hablando con Juan. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Miren, hay muchos que ven aquí lo que se está viendo es un intento del apóstol Juan de adorar a un ángel. Y el ángel le reprocha esta actitud y le pide rectificarse. Le indica además que él debe adorar solo a Dios. Entonces, muchos aquí sugieren que tal vez el apóstol
se confundió con los roles. Otros entienden que a lo mejor el apóstol no estaba familiarizado con algunas de las cartas del apóstol Pablo, que explican de manera detallada este modo de proceder frente a estas criaturas, dejando claro que la adoración debe entregarse solo al Señor. De cualquier modo, muchos también creen, de hecho, que él no tenía todavía un criterio claro sobre el rol que desempeñaban los ángeles en el reino de Dios. Yo opto por creer que tal vez producto de lo que estaba provocando en él recibir estas revelaciones tan sublimes, llegó un momento en que el apóstol quiere agradecer al ángel o humillarse delante de Dios y agradecer al ángel por estas revelaciones. Y tal vez sin pensar, actúa de manera precipitada, tratando de inclinarse ante él, y es cuando recibe el reproche. Obviamente, eh, entendemos que hubo una actitud de arrepentimiento y de reconocimiento del apóstol Juan, y que tal vez esta actitud, si pudo haber tenido más revelaciones de carácter similar, no se repitió en el futuro porque aprendió la lección. Este versículo deja claro que el único que merece la adoración en todo el reino de los cielos es el Señor, y que aún sus ángeles, sus emisarios, sus mensajeros, sus siervos, sus profetas y todas las criaturas que le sirven y le adoren no son dignas de recibir la adoración que debe dirigirse exclusivamente a Dios. Eso es lo que sugiere este versículo. Entonces, vamos a pasar al último tema, y es para mí uno de los más maravillosos de toda la Biblia. Les recuerdo que usted puede pedir la participación tocando la parte superior derecha de su pantalla, el símbolo de la mano, y se le concederá. Entonces, vamos a otorgar la participación a nuestro hermano Wilfredo Román. Adelante. Mis hermanos, en este versículo 9 que se ha estado leyendo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me hacía una pregunta, ¿cuál es la bienaventuranza? ¿Por qué se le llama bienaventurados a estas personas que suben a esta celebración? Y me vino a la mente de las cantidades de personas que, similar a la iglesia, también suben a la presencia de Dios porque fueron salvos después de este arrebatamiento que menciona el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses. Pero ¿cuál sería la bienaventuranza? De que los demás que suben como salvos, tanto los que están debajo del altar como los mismos 144,000 sellados, como la gran multitud vestida de ropas blancas que el apóstol ve que va subiendo, todos han pasado grandes penurias en lo que es el tiempo de la tribulación en la tierra, y muchos murieron de diferentes formas, posiblemente atroces, otros quizás hasta de hambre por no dejarse sellar, y todo ese sufrimiento entonces hace como bienaventurados a la iglesia, que sin haber pasado, quizás principalmente los de nuestra era, nada de eso, entonces estará en la presencia de Dios disfrutando de esta cena. Ahora, algo importante que también habíamos mencionado es de que ninguna de estas personas que sean salvas después del arrebatamiento, o sea, durante la gran tribulación, tampoco tiene chance, espacio de entrar a las bodas del Cordero. Y por esto entonces es esa la bienaventuranza. Por tal razón, hermanos, no nos apeguemos a que después del arrebatamiento habrá chance para salvación, para esto, para aquello. No, no, no. La bienaventuranza está en que seamos levantados en ese arrebatamiento. Dios le bendiga.
Adelante, Hugo. Hey, Dios te bendiga. Lo que pasa es que estoy teniendo como problema con el sonido. Hacía rato que no escuchaba. ¿Me escuchan? Escuchamos, Hugo, adelante. Amén. Dios te bendiga. Un punto que tengo aquí, estaba analizando cuando te referías a la evidencia de la boda del Cordero a través de la Biblia. En un momento cuando Jesús iba a ser entregado en la Santa Cena, que empieza a partir el pan y el vino y le dice a los discípulos: este es mi cuerpo que por vosotros es partido y esta es mi sangre que va a ser derramada. En el capítulo 29, después de eso, de Mateo 26, él le dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí yo hago como una referencia de la boda del Cordero para mí ahí. ¿Qué usted opina? Dios le bendiga. Dios te bendiga, Hugo Miguel Martínez. Gracias por participar. Invitamos a los demás también a unirse al debate y expresar sus inquietudes o sus aportes para que sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra. Estoy de acuerdo contigo, Hugo. Podemos encontrar en toda la Biblia numerosas referencias en sentido alegórico que de alguna manera señalan esta maravillosa fiesta que se celebrará para inaugurar el periodo de reinado de Cristo. Entonces, vamos a continuar porque hay un capítulo, una parte, esta última parte, que es grandiosa, que merece ser analizada detenidamente y necesito que presten todos atención. Y el que quiera la palabra la pida en cualquier momento y se le concede. Vamos a ver al jinete del caballo blanco. Pero primero yo quiero recordar que cuando empezamos a analizar los juicios que se derramarían sobre la tierra y vimos al Cordero de Dios tomar el rollo y empezar a desatar esos sellos, vimos a 4 caballos. Ya analizamos esta profecía. El primero de ellos era un caballo blanco que tenía un arco, pero la Biblia no especifica, o por lo menos no señala que tenía flecha. Y esto se entendió del siguiente modo: es una representación del anticristo que en sus primeros años de gobierno promueve la paz. Muchos expresaron que entendían que este caballo blanco era Jesús. Y eso se descartó porque se estaban anunciando una serie de juicios y cada uno de esos caballos corresponde a uno de estos males. Vimos también el caballo bermejo como símbolo de la guerra y la agitación que vivirá el mundo en esos días. Vimos el caballo negro también y vimos el caballo amarillo y hablamos de las enfermedades y las pestes. En esta parte, en esta sección, vemos a un caballo blanco, pero este caballo blanco es diferente y vamos a leer esta sección. Vamos a empezar con el versículo 11. Me reporta Hugo que no escuchó. Bueno, yo voy a continuar porque, como indiqué ayer, yo tengo, aparte de la computadora, 2 dispositivos móviles auxiliares que me permiten saber en todo momento qué ven los participantes y qué escuchan. Y estos equipos no me reportan ningún problema, por lo que les sugiero que verifiquen su conexión. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. De modo que las características que se atribuyen a este caballo despejan toda duda sobre su identidad y aún sobre su procedencia, porque es un caballo que viene desde el mismo trono de Dios, de donde se encontraba Jesús cuando eran derramados los juicios sobre la tierra. Aquí se describe a este jinete como fiel y verdadero. Fíjense que dice el versículo: y al que lo montaba se le llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Juzga
y pelea. Entonces, el versículo 12 revela detalles de la persona de Jesucristo que vimos también cuando empezamos el estudio de las profecías de Apocalipsis. Dice el 12 que sus ojos eran como llama de fuego y nos referimos a esto como una manera de cuando hablamos de sus ojos como llama de fuego, vimos aquí la mirada escrutadora propia del que todo lo sabe, del que todo lo conoce, de la omnisciencia del Señor y de su eternidad. Y había en su cabeza muchas diademas, subrayen muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Por qué les pido que subrayen muchas diademas? Porque Apocalipsis en capítulo 12, versículo 3, lo voy a buscar para que puedan comprender mejor por qué la Biblia dice que Cristo tenía muchas diademas. Apocalipsis 12:3 dice: y también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. En sus cabezas. Entonces, la bestia también, la Biblia señala que tenía 10 cuernos y una corona por cada uno de sus cuernos. Entonces, aquí la Biblia dice en el versículo 2 que en la cabeza de Cristo había muchas diademas. Y es una manera de la Biblia enfatizar en el liderazgo y el reinado y la supremacía de Jesús. Muchas diademas porque tiene más autoridad que la bestia, que el dragón, que el falso profeta o que los 10 líderes políticos que han aunado esfuerzos para poder llevar a cabo los propósitos del anticristo. Jesús tiene muchas diademas. Entiendo que está claro que este personaje que se describe es el mismo Jesús, literalmente Jesús. Aquí el Jesús que la Biblia prometió que regresaría y que, como he dicho anteriormente, ahora regresa a juzgar y no a padecer y no a entregarse y no a cargar una cruz. Viene montado sobre un caballo. Y vamos a ver eso más adelante, pero dice la Biblia que él tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y a mí esto me llama la atención porque tal vez se trate de un nombre acorde con la misión que Jesús está emprendiendo en ese momento. Yo no voy a especular porque obviamente la Biblia dice que ninguno conocía, sino él mismo. De modo que sí vemos a Cristo descender ahora del cielo y triunfante para poder terminar con el reinado del anticristo. Voy a abrir un paréntesis. ¿En qué momento sucede esto? Obviamente, al final del periodo de la gran tribulación, cuando se han congregado todas las naciones de la tierra para terminar, para extirpar de la tierra a la nación de Israel como lo han prometido. Versículo 13 dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Yo quiero que ustedes entiendan, porque cuando la Biblia señala ropa teñida en sangre, muchos ven aquí un recuerdo del ministerio de Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, más adelante el texto indica lo contrario. Jesús viene vestido de ropa teñida en sangre, anunciando su misión demoledora. Jesús no viene teñido en sangre recordando la cruz, no necesariamente, sino anunciando. Recuerden que él es quien pisa en las profecías anteriores, vimos que él es quien pisa el envase donde está el vino de la ira de Dios que se derrama. Él mismo es que lo hace, de modo que él es quien viene ahora a ejecutar los juicios personalmente, y se le describe como el verbo, como el logos, aquello que ha existido desde el principio, desde la eternidad. El versículo 14 dice, esto se va a poner bueno a continuación: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Vemos a Jesús con una compañía de ángeles. Y estos ángeles, obviamente, no pelearán, porque la batalla y la victoria está el Señor. Y el Señor mismo vencerá. Y van a ver de qué manera vencerá. De hecho, estas huestes que siguen a Cristo, la Biblia no indica que lleven armas. La Biblia no indica eso.
Pero el versículo 15 dice que de la boca del Señor salió una espada aguda, ¿verdad? Que es con lo que vencerá el Señor para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Utilizada la vara por los pastores para dirigir a las ovejas y para defenderlas. Sin embargo, ahora ella es símbolo de autoridad y de mando, y será el arma de venganza de Cristo. Esta vara de hierro, por eso la Biblia aclara que es una vara de hierro. Y miren aquí lo que decía anteriormente: él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a buscar Salmo. Vamos a buscar Salmos para complementar el estudio. Capítulo 2, versículos 8 y 9. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzará. Y Apocalipsis, quiero leer aquí finalmente Apocalipsis 2 y versículos 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. De modo que Cristo viene a reinar a la tierra, pero no viene solo, viene con una hueste de ángeles, pero también con un pueblo que ha sido galardonado con la salvación. Y el versículo 6 dice que Cristo tiene en su vestidura y en su muslo el nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora miren esto, esta es la última parte del estudio de hoy. Y ustedes deben prestar atención para que conozcan el destino del falso profeta, de la bestia y del anticristo, del dragón, del anticristo y del falso profeta. Presten atención para que entiendan todo esto. Versículo 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de él: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Yo no sé si ya usted se imagina cuál es el escenario que se está anunciando. Se están convocando a todas las aves para que vengan, dice el versículo, a comer, a congregarse y a participar de esta cena. Pero el versículo, antes de leer el 18, yo quiero aclarar que esta no es la cena a la que me referí anteriormente. La cena anterior era un banquete espiritual celebrando la unión eterna entre Cristo y la iglesia. Esta cena, en cambio, es más sangrienta. Miren el versículo 18: para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esta es más sangrienta que todas las guerras militares que han tenido lugar o que se han librado en la historia de la humanidad. Entonces, aquí lo que se está es decretando la muerte de todos los líderes políticos y militares que se han opuesto al plan de Dios. Y se decreta obviamente la muerte del anticristo. Y aquí sí quiero que presten toda su atención. Miren, en Apocalipsis 16, y lo voy a buscar para que ustedes entiendan algo que dije en el estudio que corresponde a Apocalipsis 16. Voy a leer versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Recuerden que hablamos de esto: 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Y esta es la parte que quiero subrayar.
y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla, a aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ustedes recordarán que cuando estudiamos este versículo, dejamos claro que estos espíritus convocan a todos los líderes militares a una gran batalla de manera engañosa. Los reúne, pero solo para que ellos caigan sometidos bajo el dominio y la presencia de Cristo. Faltan tres versículos. 19. Y vi a la bestia. Escuchen esto, que identificamos esta bestia ya. Y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. Esta bestia es el anticristo. Recuerden que vimos a la primera y a la segunda bestia. Esta es la primera bestia. Reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Lo que se está viendo es, como ya se había explicado en otras sesiones, que todos los pueblos se reúnen y se congregan próximo a Israel para destruirla y borrarla del mapa, como han prometido muchos a través de la historia. Y después que se seca el río Éufrates, ayer estudiábamos esto y decíamos que los reyes de la tierra, principalmente las naciones del oriente, mencionamos algunas, ven ahora una oportunidad para invadir a Israel, no solo por aire, sino también por tierra. Y todas se congregan, de modo que Israel parece no tener esperanza porque su ejército no se puede comparar ni en número ni en poderío militar contra los que están rodeando la ciudad. Sin embargo, también pusimos como ejemplo de milagros que Dios ha hecho a favor de su pueblo, la guerra de los 6 días, cuando Israel se enfrentó a ejércitos, a una coalición de ejércitos más numerosos y más numerosos y en cantidad eran más y en armamentos también, en armas de guerra, que Israel logró vencer en apenas 6 días y desplazar de su territorio a todas estas naciones. Entonces ahora se congregan todos los pueblos porque se va a librar la última batalla. Dolores aclaró que esta no era la última porque algo sucede después del reinado milenial. Pero por ahora, antes del reinado milenial, me voy a referir a esta como la última batalla que se libra en la tierra, antes del retorno de Cristo. Y cuando todo parece marchar según lo planificado, cuando todo parece estar listo para borrar a Israel del mapa, el capítulo 18 anuncia, el capítulo 19, perdón, anuncia la venida repentina de Jesús. Jesús aparece montado sobre un caballo, digno de los príncipes y dignatarios. Aparece con una actitud de guerra y aparece con una escolta de ángeles. Y detrás, imagino que su iglesia, porque viene ahora a conquistar los reinos de la tierra. Este es el momento en que la gran piedra grande que ve Daniel, o ve Nabucodonosor en el sueño que Daniel le interpreta, golpea la estatua en la parte de los pies, de los pies y los dedos con hierro y barro cocido. Este es ese momento donde esa roca golpea la estatua y la destruye por completo. Es el momento en que Cristo aparece montado sobre un caballo y sorprende a todos los reinos de la tierra que se han reunido sobre esta región, que ya ayer también dimos detalles sobre su ubicación geográfica. Ahora bien, el versículo 19 dice que estaba la bestia liderando el ejército, ¿verdad? Estaba el anticristo y Jesús irrumpe en los destinos de la historia de la humanidad sobre un caballo. Faltan 2 versículos. Puede ir pidiendo la oportunidad desde ahora. Versículo 20. Y la bestia fue apresada. Escuche esto. No sé si ustedes se dan cuenta que aquí nos está hablando de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo y con una extensa duración. Simplemente Jesús hace acto de presencia y su misma presencia es suficiente para terminar con el gobierno de la bestia, del anticristo. Por esa razón dice el versículo 20 que ella es apresada. Ella es apresada. Y también el falso profeta, y lo identificamos anteriormente y analizamos sus
características. Vimos en este falso profeta un líder espiritual, pero diabólico, que había hecho delante de ellas, del anticristo, señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Presta atención a esta última parte del versículo 20. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y hago énfasis porque son los únicos que son lanzados vivos en este momento en el lago de fuego que arde con azufre. ¿Por qué verán que ni Satanás en este momento es lanzado al lago de fuego que arde con azufre? Entonces, ellos son los responsables de todo el engaño y de toda la rebelión y de promover toda la maldad en la tierra durante este periodo. Ellos han sido condenados de inmediato, como lo sugiere el versículo, de inmediato. Jesús hace acto de presencia, ellos son apresados y lanzados al lago de fuego que arde con azufre. El infierno es el lugar a donde irán todos, absolutamente todos, los que no se hayan inscrito en el libro de la vida. Aprovecho la oportunidad para decirle a todo el que no conoce a Cristo como su único y suficiente Salvador, que aquí la Biblia está dando testimonio de que el infierno es real y que todo el que no se haya inscrito en el libro de Dios, un libro que Dios tiene como testamento de los que han de recibir por heredad la tierra, el que no se halla en ese libro, cuando se pase lista, será lanzado al lago de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes y tendrá morada con los demonios, el anticristo, el falso profeta y el gran dragón. Ahora bien, después del milenio, eso lo vamos a analizar mañana, pero les adelanto que después del milenio se juzgarán a los corruptos y a los malvados y a los que se levantaron con afrenta delante del Señor, pero en este instante se lanzan a estos dos, no se les da tregua y se lanzan de inmediato al lago de fuego. Esto es increíble porque mientras pasan 1000 años posterior a este evento sobre la tierra, ellos pasarán 1000 años en el infierno desde ya y para siempre. Hay muchos que creen que la razón por la que ellos son lanzados al lago de fuego es porque Dios, Jesús, no permitirá, eso es una especulación, ¿verdad? Sabotaje de ningún tipo durante su reinado milenial. Mañana vamos a analizar entonces qué pasará con los demás. Ahora bien, el versículo 21, que es el último, dice, y los demás fueron muertos. Fíjense, voy a conectar la segunda parte del versículo 20 con la primera del 21. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y ahora usted entiende por qué el versículo 1 primero se adelanta un ángel a clamar a gran voz e invitar a todas las aves del cielo para que se congreguen a la gran cena de Dios, que difiere de la cena del Cordero. Aquí se exterminan a todas las huestes y a todos los seguidores del anticristo. Dígase generales, capitanes, soldados, seres humanos y en general todo el que no forma parte del reino de Cristo que ha de instalarse en la tierra por un periodo de 1000 años. Esta batalla tendrá lugar en el Valle de Armagedón, como dije, pero muchos creen que por lo reducido del espacio, cuando se compara con la magnitud del conflicto y de los ejércitos que allí se congregarán, muchos prefieren creer que además de este lugar, también se incluirán en sus regiones en ejércitos de todos los territorios palestinos. O sea que tal vez no solo en este lugar, sino que habrán ejércitos dispuestos para enfrentar a Israel en todo el territorio palestino. Algunos dicen que tal vez este territorio vaya desde el valle de Esdraelón, Galilea, hasta Hebrón, al sur de Jerusalén. Lo cierto es que Dios llega
de manera repentina Jesús llega y somete al anticristo, a la falsa bestia, lanzándolo al lago de fuego que arde con azufre. Y mañana veremos qué pasa entonces con el dragón. Mientras el hermano Wilfredo Román toma la palabra, yo les pido que tienen el sondeo que aparece en sus pantallas. Adelante, Wilfredo. Mis hermanos, era para hacer una aportación con relación a 3 estados que normalmente en lo que es el libro de Apocalipsis se tocan. Y es el estado actual, o sea, el momento en el que viven las personas, el estado intermedio y el estado eterno. El estado intermedio normalmente se ha visto que es el lugar en donde las personas después que mueren esperan hasta el juicio final, indicando con esto de que no se tiene un lugar definitivo o eterno sería la palabra, en donde ya no se moverá de ahí. Y por tal razón entonces habríamos que tener en cuenta cuando ciertos personajes caen a esos lugares, si es un estado eterno o es un estado intermedio. Por ejemplo, si caen en el infierno, que es, diríamos, en donde caen las personas que mueren sin Cristo, van directamente al infierno, ese no es el lugar eterno o el estado eterno, porque acuérdense que la Biblia habla, lo vamos a ver más luego, de que el mismo infierno va a tener que entregar sus muertos y que el mismo infierno juntamente con su gente serán tirados en el lago de fuego, que era uno de los puntos que se mencionó hoy. Entonces, por tal razón, si existe el infierno, que es Hades, lugar de los muertos, ese es ahora mismo un estado intermedio. ¿Por qué intermedio? Porque esas personas no van a estar ahí por la eternidad. O sea, todo lo que estén al igual, los que están, por ejemplo, en el seno de Abraham, los que han muerto en Cristo, tampoco es el estado eterno de estas personas, sino que es un estado intermedio. O sea, en ambas partes, tanto para vida como para muerte, existe un estado intermedio. Ahora, en la muerte segunda, o sea, lo que es el lago de fuego, entonces sería el estado eterno de los perdidos. Que esos son, diríamos, puntos que es bueno tenerlo en cuenta con relación a la teología escatológica. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Wilfredo Román. Los demás pueden tocar la mano que aparece en la parte superior de su pantalla para pedir la participación antes de terminar el estudio. Con respecto a la pregunta que aparece en sus pantallas, ¿qué sucede con el anticristo tan pronto Cristo retorna? Me sorprende que 13% haya dicho es encadenado por 1000 años. Yo tendré que buscar otra manera de transmitir el conocimiento, quizás ser más expresivo y apoyarme en recursos visuales, porque dije que él sería lanzado de inmediato al lago de fuego. El anticristo no es atado por 1000 años. Le cedo la oportunidad a Fior Dalisa Polanco. Adelante. Sí, buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Yo voy un poquito más para atrás en el capítulo 18, donde habla de las 3 horas que tenemos ahí. ¿Cómo podríamos interpretar esas 3 horas? Porque tienen diferentes tonalidades. O sea, dice una hora vino juicio, en la otra hora se fueron consumadas todas las riquezas y en la otra hora ha sido desolada. Entonces, a la época en que estamos, ¿cómo la tomaríamos? La dividiríamos como se divide el día entre 3 por 8, 24, un ejemplo. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo tomaríamos ese tiempo? No estoy entendiendo la pregunta. Si pudiera dar más detalle, por ejemplo, ¿a qué versículo específicamente se refiere? Al 18, versículo 8, el 8, el 17 y el 19. Versículo 18,
El 8 que habla de un día, luego el 10 habla, en una hora vino tu juicio, ¿verdad? Entonces Sí. dice el otro en el 17, en una hora ha sido consumada toda su riqueza, y en el 19 habla de una hora ha sido desolada. ¿Cómo la interpretaríamos esa hora? Amén. Dios te bendiga, Dios. Lo que básicamente la Biblia quiere decir cuando utiliza este recurso es que el juicio que se anuncia ocurrirá de inmediato. No necesariamente tenemos que imaginar el tiempo tal y como lo conocemos, de una hora. La Biblia dice que será un juicio que se ejecutará de inmediato, como vimos en la ruina que se profetiza sobre Babilonia. En un día será esa ruina, pero más adelante la Biblia detalla en apenas una hora. Pero lo que está diciendo la Biblia es que será un juicio que vendrá sobre esta tierra de manera inesperada y repentina y la destruirá por completo cuando ellos menos esperen. Antes de ceder la oportunidad al reverendo José Manuel de la Rosa, que está en la lista, quiero cerrar el sondeo que está en pantalla, compartir el resultado y aclarar lo siguiente. ¿Qué sucede con el falso profeta tan pronto Cristo retorna? Participa del milenio como siervo, dicen algunos. Aquí no se ha hablado nada que parecido a esa postura. ¿Se le permite dormir por 1000 años? Nadie, obviamente. Es lanzado al lago de fuego. Es lanzado al lago de fuego. Miren el versículo, la última parte del versículo 20. Estos dos, que al principio dice la Biblia, fueron la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Adelante, José Manuel de la Rosa. Muy bien. Mi aporte en este caso es por la situación del anticristo. El sondeo vi que la gran mayoría no captó la idea de que el anticristo será atado por 1000 años. Entonces es bueno que la gente entienda que en el gobierno milenial el anticristo estará atado. Él va a ser suelto, pero después al final del milenio. Mientras tanto, ahí están los versos que ustedes hablaron de eso hace unos minutos. Él va a ser atado por 1000 años y luego entonces será desatado después de los 1000 años, que será la última y gran guerra, una vez que haya sido suelto la última vez. Así que Dios le bendiga y feliz noche para todos. Satanás, pastor. Exacto, Satanás. Exacto. Porque el anticristo sí vimos aquí que es lanzado al lago de fuego. Satanás. Vamos a cerrar este sondeo y comparto el resultado. ¿Qué sucede con Satanás? Disculpen, ¿qué sucede con Satanás tan pronto Cristo retorna? 21% dice es lanzado al lago de fuego. 0% se le permite dormir 1000 años y 79% es encadenado por 1000 años. Aquí no los voy a juzgar porque no hemos hablado del milenio, pero sí les adelanto que es atado por 1000 años. Mientras otros participantes se deciden a levantar la mano para tomar las últimas oportunidades, quiero anunciar lo siguiente. Número 1, mañana iniciamos con el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Para que vayan estudiando, vamos a ver los 1000 años, un tema de mucha controversia y usted necesita leerlo antes de venir acá para que traiga sus dudas. Tendremos el juicio ante el gran trono blanco. Nosotros predicamos eso, tenemos que conocerlo. Y el capítulo 21, cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén. De modo que solo restará un capítulo para culminar el libro de Apocalipsis. Ese es el contenido que tendremos mañana, jueves 2 de abril, año 2020, a partir de las 8:30 de la noche y hasta las 10:30 de la noche aproximadamente. Se van a unir con el ID que se les suministrará a través de las diferentes redes sociales. El ID se les va a suministrar mañana
por asuntos técnicos que estamos corrigiendo. Les pido que sigan apoyando estas iniciativas para que continuemos aprendiendo más de la palabra del Señor. Mientras dure la crisis, vamos a tratar de mantenernos activos con este proyecto. Estamos ya coordinando una nueva agenda. Les recuerdo, no quiero que se me pase, que hemos compartido con todos los que pertenecen a los diferentes grupos de la iglesia una encuesta donde se les pide que elijan qué modalidad prefieren luego de que culminen estos cultos. Nosotros queremos saber si ustedes quieren continuar con un estudio de otro libro, estudios de temas diversos o prédicas a través de las redes sociales, en qué horario y qué días. Es importante que todos participen de esa encuesta porque de ella, del resultado, dependerá la modalidad que adoptemos. Entonces, mañana, si Dios lo permite, estaremos aquí ya casi terminando el libro de Apocalipsis. Cuando termine esta crisis, levantaremos nuestras manos y daremos gracias al Señor porque hemos aprendido más de su palabra. Dios les bendiga. Gracias por apoyar esta iniciativa y nos vemos mañana.